Bueno, bien, perfecto. Pues si os parece, vamos a comenzar. Ya estamos compartiendo tanto en Facebook como aquí en Zoom lo que es que es el cuarto webinar de desarrollo del Decálogo por un futuro verde para España. Desde Climate Reality, que es la fundación fundada y presidida por el ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, para dar a conocer la amenaza del cambio climático y básicamente qué podemos hacer o cómo esta amenaza nos va a llegar. Pero bueno, os comentaba que básicamente lo que hemos hecho desde Climate Reality en los últimos 14 años es simplemente contar lo que estaba ocurriendo, la realidad climática y cómo el cambio climático iba llegando a nuestras vidas y cómo el cambio climático, digamos, iba haciendo que nuestro día a día se viera afectado. Y bueno, siempre hemos hecho ese compartir y hasta que ha llegado este COVID-19 y eso nos ha hecho llevar a cabo una reflexión de decir, bueno, ¿y si la salida de la crisis climática, la crisis económica y la crisis sanitaria tuvieran la misma vía y pudieran ser esa forma de crear un futuro diferente? Y ahí hemos trabajado en ese decálogo del cual hemos hecho un planteamiento inicial desde Climate Reality y luego nos vamos reuniendo cada semana, todos los jueves a las 5, con expertos en cada una de las áreas para profundizar con la gente que sabe de cada una de esas 10 áreas. Hoy ha tocado movilidad sostenible. Todos los que estáis viendo en directo esta sesión, fantástico. Hay otros que lo estarán viendo por Facebook Live y quien no podrá verlo en el canal de Climate Reality Spain de YouTube, que mañana colgaremos la sesión entera. Entonces, sin más, voy a pasarle la palabra a David Sánchez, que es un líder climático de nuestro equipo, que es quien nos va a moderar y quien va a presentar a los ponentes. Sin más, David. De acuerdo, muchas gracias, Álvaro. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias a los ponentes, a todos los que participáis y mostráis interés por este webinar, también a Cambio 16, que nos ha hecho bastante labor de difusión para el webinar. Y esta es la cuarta sesión de esta iniciativa que hemos querido lanzar desde Climate Reality para apoyar soluciones no solo para la crisis climática, sino para esta otra crisis que nos ha sobrevenido y que nos ha puesto todo patas arriba, que es el COVID-19. Hemos tenido ya sesiones en las que hemos hablado de precio del carbono, de modelos de ciudad sostenible, de energías renovables y autoconsumo, y hoy le toca otro tema muy importante, que es el de movilidad sostenible. Antes de pasar a presentar a nuestros tres ponentes de hoy, que son personas de mucha experiencia y de un gran nivel, me gustaría poner un poquito de contexto del por qué estamos aquí, de la vocación que tenemos en Climate Reality de comunicar el cambio climático y también las soluciones. Porque al fin y al cabo, el cambio climático, perdón, hace un momento, no es solo una cuestión de que la temperatura esté subiendo y de que nos tengamos que adaptar a esta nueva situación, sino que tiene mucho que ver con la vida, con cómo este cambio, cómo la actividad que está realizando el ser humano en nuestro planeta desde que empezó la revolución industrial está afectando a nuestra vida como especie y a la vida del resto de especies que existen en el planeta. Por poner un poquito en contexto, el cambio climático también se explica con muchas curvas, con muchas gráficas, igual que estamos acostumbrados estos días con el COVID-19. Y en realidad es muy sencillo. Yo solo os voy a enseñar dos gráficas muy básicas. En la primera de ellas lo que se ve es que desde que comenzó la era industrial y el ser humano empezó a utilizar los combustibles fósiles para prácticamente todas las actividades económicas y sociales, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha ido subiendo además de forma exponencial. De manera que a día de hoy estamos un 40 y tantos % por encima en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera respecto a los niveles preindustriales, donde teníamos unos niveles prácticamente estables desde que comenzó la civilización, las primeras civilizaciones humanas. Y este incremento lo que se ha traducido es en una subida progresiva de las temperaturas. Si pensamos en las gráficas que vemos todos los días del COVID-19, digamos que estamos en la parte de subida fuerte. Estamos muy lejos de vislumbrar ni siquiera el pico de esta subida.
Con lo cual, el escenario que esperamos mientras sigamos con este ritmo de emisiones es que las temperaturas sigan subiendo. Y esta curva lo que nos lleva en el medio, en el largo plazo, es a un colapso. Desde Climate Reality, cuando damos este mensaje, cuando hablamos de llegar a este colapso, es verdad que hasta hace 3 o 4 meses podía sonar como algo verdaderamente apocalíptico o incluso exagerado. Ahora que nos hemos dado cuenta de golpe de nuestra vulnerabilidad biológica, parece más creíble el que algo de este estilo nos pueda llevar a un colapso. Este es el marco en el que creo que no tenemos que perder de vista y es el por qué vamos a hablar hoy de movilidad y de movilidad sostenible. Si lo concretamos, si nos fijamos en las emisiones de dióxido de carbono en nuestro país por sector y por área, vemos que en el 2018, por primera vez, el transporte y la movilidad se convirtieron en la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Y aunque no haya datos todavía oficiales del 2019, esta tendencia parece que se va a consolidar y no es solo una tendencia de nuestro país, sino en general de toda Europa. Entonces, voy a pasar a presentar a nuestros tres invitados de hoy y a continuación pues comenzaremos con la primera pregunta. Tenemos por un lado a May López. ¿Qué tal, May? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad es que todos tienen un currículum impresionante. May es actualmente directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. También es asesora de sostenibilidad y movilidad. Ha sido cofundadora de BeWeWo, una plataforma digital de carpooling. Y además es profesora de logística y sostenibilidad en distintas escuelas de negocio. Muchísimas gracias, May, por compartir este webinar con todos nosotros. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí además con 2 expertos tremendos que están aquí hoy también con nosotros y buenos amigos, o sea que encantadísima. Pues a continuación voy a presentar a estos 2 expertos. El primero es Rafael del Río. Bueno, Rafael estudió química en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Business Administration y su experiencia profesional ha estado siempre ligada al sector de la automoción, liderando proyectos muy ambiciosos de distinta naturaleza. Dirigió Rally Art, una brand de Mitsubishi para vehículos de rallies. Posteriormente, en Mitsubishi lideró el proyecto Zen2All, que como él me comentaba no es muy conocido y sin embargo es el proyecto más ambicioso hasta el momento a nivel mundial sobre vehículos eléctricos que se ha hecho en el mundo, financiado por el gobierno japonés. En la actualidad es director técnico de AEDIVE, la Asociación Empresarial para la Difusión del Vehículo Eléctrico. Buenas tardes, Rafa, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, igualmente muchísimas gracias por haberme invitado. Que me ponéis al lado de 2 personas que saben una barbaridad, entonces, bueno, espero estar a la altura vuestra. Esa es la misma sensación que tengo yo como moderador del debate. Y por completar ya el panel de invitados, pues tenemos también a Antonio Lucio. Lo primero que me ha recalcado en su currículum es que es segoviano, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un perfil profesional pues, multidisciplinar. Desde 2001 fue asumiendo responsabilidades en estrategias y políticas de medio ambiente. Fue director de la Fundación Movilidad de Madrid entre el 2006 y 2010. Después socio entre el 2011 y el 2014 del proyecto de movilidad y Big Data Eunoia. En la actualidad trabaja como letrado en la Asamblea de Madrid y esta dedicación la combina con la de ser profesor de movilidad sostenible en la Escuela de Organización Industrial. Además de esto, ha colaborado ya en alguna otra ocasión con Climate Reality y nada, pues muchas gracias, Antonio, por prestarte a participar en este webinar esta tarde. Muchas gracias a vosotros y nada, encantado de estar con vosotros y con May y Rafael, que bueno, estamos en familia. Total. Qué bueno. Pues sí, inevitablemente... Sí. Perdón, Antonio también está en nuestro consejo académico. Eso es. La verdad es que tenéis un currículum tan amplio que es que estaríamos mucho tiempo contando toda vuestra experiencia y vuestra dedicación.
La primera pregunta que os quería lanzar tiene que ver con esta gráfica que he mostrado antes, donde se ve que el transporte y la movilidad a día de hoy son la principal fuente de emisiones de efecto invernadero. Y mi pregunta es, si en el área de energía, el pasado webinar fue precisamente sobre energías renovables, estamos consiguiendo revertir la situación, estamos dejando de quemar carbón y potenciando cada vez más las energías renovables y por tanto, reduciendo la huella de carbono, ¿por qué no somos capaces de hacer lo mismo en movilidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en movilidad para no poder subirnos a este tren de reducción rápida y efectiva de emisiones? No sé, Mai, si desde tu experiencia quieres empezar afrontando esta pregunta. Yo empiezo y además conociendo un poco lo que van a decir los demás, les dejo su espacio tranquilamente. Bueno, no creo que lo estemos haciendo tan mal, creo que estamos dando avances, poquitos, pero poco a poco. Lo que sí creo es que nos falta un poco la perspectiva de a quién tenemos que convencer para que empecemos a adoptar soluciones de movilidad más sostenibles. Y aunque parezca muy obvio, es que eso es la clave. O sea, hoy en día depende mucho del usuario el qué vehículo adquiere, del usuario particular, y tenemos que revisar qué mensajes se les están dando a la hora de decir, oye, elige este vehículo, elige este otro, o no elijas vehículo. Entonces, tenemos que mirar mucho quién es ese decisor, que es al final el que se mueve. Y cuando hablamos además eso de movilidad de personas, luego es clave que empecemos a mandar mensajes a esa persona que necesita de una movilidad sobre qué soluciones hay, cuál es la alternativa más sostenible y cómo le podemos ayudar además a ir hacia ella desde las distintas soluciones que tiene. Y luego tenemos que pensar que hay otra movilidad que no es la de las personas, sino la de las mercancías. Y que esa movilidad de mercancías también somos nosotros, a modo particular, los que estamos decidiendo cómo queremos que nos llegue y si necesitamos incluso que nos lleguen las cosas, ¿no? Y ahí, aunque también somos nosotros los decisores de esa movilidad de mercancía, la realidad es que depende en un 90% de un autónomo el que esa movilidad, tanto de larga distancia como de última milla, esa movilidad en la ciudad, pueda adquirir un vehículo con una alternativa, con un combustible alternativo más sostenible y más amigable para el medio ambiente. Entonces, para mí esa es la clave, que es que, por eso digo, luego dejo a los demás que también os van a dar más punto de vista que refuerza más el mensaje, pero un mensaje que nos falta todavía ver es ese decisor de usuario de movilidad y demandante de movilidad que genera una movilidad con su decisión de compra. Si a ese decisor no le estamos mandando mensajes claros de alternativas, soluciones, cómo adquirirlas, cómo incluso evitar aquello que no sea beneficioso, todo irá mucho más lento. Así que, como mínimo, creo que esa es una lección que todavía tenemos que aprender y aplicar. Sí. Luego volveremos a abordar algunos de los temas que has puesto encima de la mesa, concretamente el tema de la movilidad de última milla. Rafa, desde tu punto de vista, más vinculado al coche eléctrico y demás, ¿qué aportarías a esta pregunta? Bueno, AERIBE es movilidad eléctrica, tocamos todo. Tocamos también la parte que se corresponde con movilidad eléctrica y con nuevos sistemas de movilidad, etcétera. Acabamos de inaugurar ahora, por ejemplo, en UNE, una secretaría para todo lo que son patinetes y demás, que no existe normativa real, mundial, funcionando para todos y vamos a tratar de contribuir a crearla. Coincido totalmente con Mai. Uno de los graves problemas que tenemos para poder difundir la movilidad eléctrica es que la mayor parte de las personas tienen dentro de la cabeza el paradigma de la movilidad tal como la viven ahora, ¿no? O sea, yo utilizo mi coche permanentemente y cuando me estoy quedando sin la energía que necesito para moverme, tengo que buscar un sitio donde cargo esa energía. Y como por la calle veo muy poquitos postes donde puedo cargar, es que a esto le falta mucho. Esa es la primera reflexión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en realidad no es así. O sea, en la gente que más usa los puntos de carga públicos,
los usan en un 15% de las veces. El resto del tiempo, pues, se hace en casa o se hace en el trabajo. Es verdad que hay gente que no tiene posibilidad de aparcar en casa o subirse el patinete. Si es un patinete no hay problema. O subirse la moto si pesa mucho, ¿no? Pero lo cierto es que, sobre todo en grandes ciudades, que es donde más problema tenemos en ese sentido, hay un porcentaje muy grande de vehículos. Hay un estudio muy reciente de Iberdrola que hablaba de cerca de un 70% de vehículos podrían cargar o en su casa o en el trabajo sin demasiadas complicaciones, ¿no? Entonces, es cierto, como decía Mike, que quizá nuestro principal problema es un problema de información. Después, también es verdad que cuando uno se compra un coche, una moto, un vehículo en general, no está comprando algo para transportarse de una manera totalmente racional y va a analizar que el 80% de sus viajes son de 15, 20 kilómetros como mucho. Cuando uno se compra un vehículo de estos, lo que está comprando es la libertad de poderse ir a cualquier sitio. Y ahí estamos cada vez más cerca, pero todavía nos falta un poco. O sea, en AEDIVE viajamos con coche eléctrico dentro de España donde vayamos y en general no tenemos demasiados problemas. Es más, nos damos cuenta que si seguimos lo que nos recomienda la Dirección General de Tráfico, aquello de parar cada 200 kilómetros y tal, y tomarse un café, da de sobra para ir recargando el coche y movernos, ¿no? Entonces, insisto, el mayor problema que tenemos en este momento es de información. El resto de problemas que existen son problemas que se van solucionando. Por ejemplo, vida de las baterías. No es que se vaya solucionando, es que en realidad estaba solucionado desde el principio. Yo siempre lo cuento, tengo un coche que llegó a España en 2009, fue el primer coche de una gran fábrica de Mitsubishi, de donde yo estaba, que se trajo, es especificación japonesa, está aparcado aquí fuera de mi casa y sigue teniendo 100 y pico kilómetros de autonomía. Con lo cual, las baterías en realidad se deterioran mucho menos de lo que nunca jamás nadie pensó. Y eso, como no había manera de probarlo, se prueba a partir del uso real. Los precios, pues los precios van disminuyendo y van disminuyendo a mucha velocidad. En este momento ya mismo, si uno considera el coste total, bueno, pues vuelvo a ponerme como ejemplo. De los dos coches eléctricos que tenemos en casa y si hacemos la mezcla de los dos cargando de noche y de día, pues la carga de noche nos cuesta menos de €1 para hacer 100 kilómetros y la carga de día nos cuesta algo más de €1 para hacer los 100 kilómetros. En resumen, al final de la vida del coche nos estamos gastando mucho menos de lo que ya es, de lo que sería tener un vehículo de combustible. Esto sucede ya, pues según las predicciones de Bloomberg New Energy Finance o de los demás, el precio de tarifa se iguala dentro de 3, 4 años como mucho. Y a partir de entonces, pues esto cambiará porque la percepción del precio del vehículo será así. Conclusión final. Nuestro principal problema en este momento es falta de información. O sea, no estamos siendo capaces de explicar lo que realmente existe ya. De acuerdo. Antonio. Bueno, sí, el por qué el sector de la movilidad o el transporte, como lo llamemos, no llega a desacoplarse como está sucediendo en otros sectores productivos, en otra actividad, que por la misma cantidad de... Bueno, que van reduciendo su grado de emisiones en función de las unidades de actividad. Bueno, en el caso del transporte y de la movilidad urbana, lo que está sucediendo es que cada vez hay más desplazamientos, cada vez nos movemos más. Esto, en el caso de Madrid, es muy interesante tener la oportunidad de contrastarlo porque se acaba de publicar la última encuesta domiciliaria de movilidad
que son datos tomados en el 2018. Es una foto fija, durante unos meses se toma una muestra, pero tiene un valor enorme, es un estudio enorme. Para que es una idea, la anterior encuesta domiciliaria de movilidad era del año 2004. Ha pasado muchísimo tiempo. Normalmente pasan 7 años, o 6 años, o 8 años como mucho. En este caso han pasado muchísimos. Y ahí se ve cómo en el área metropolitana de Madrid se producen más viajes. Y además hay más sector de la población que viaja. En la encuesta del 2004, en la del 96, en la del 88, era mayor el número de personas que no hacían ningún desplazamiento el día anterior. Ahora sucede eso. Con lo cual, hay que reconocer que en el sector de la automoción se ha hecho un esfuerzo enorme y se sigue haciendo un esfuerzo enorme. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles con el sector de la automoción por muchas razones, y más en España, ¿no? Lo que sucede que ese esfuerzo que se ha hecho en unas máquinas, por llamarlo así, mucho mejores, ya no te digo nada del vehículo eléctrico, donde hay un salto cualitativo, eso ya es otra dimensión, ¿no? Pero toda la mejora que estamos consiguiendo en las máquinas la estamos perdiendo porque nos movemos mucho más. Es verdad que la movilidad forma parte del dinamismo, de la actividad, de la vida, es un indicador que puede ser muy positivo. Ahora bien, lo que nos debemos plantear es si hay viajes innecesarios, si hay una parte de viajes que no tendríamos por qué hacer. Y aquí me parece que hay dos cuestiones que querría trasladar. Una, que tiene relación con lo que ha dicho Rafael y lo que ha dicho Mai. Es decir, la movilidad es un ecosistema y además es un sistema complejo. Cada vez lo estudian más los departamentos y los centros de sistemas complejos, donde se analiza el sistema financiero o el sistema climático mismo, ¿no? Es un sistema complejo, con un montón de variables, donde no hay relaciones lineales. Y en este caso, donde las decisiones son individuales y a millones, y todas ellas influyen, ¿no? De ahí la importancia de todo lo que tiene que ver con responsabilidad individual. Y por tanto, todo el análisis de cómo se fomenta esa responsabilidad individual y en qué conocimiento se basa es algo esencial. Pues bien, hay esa complejidad y es el resultado de millones de decisiones individuales, muchas de ellas no racionalizadas y planificadas. Primer componente. Segundo componente. Y aquí la Agencia Internacional de la Energía, yo creo que lo repiten otros muchos más prescriptores, no es una idea de la Agencia Internacional de la Energía, pero es verdad que esta agencia, a la hora de pensar muy bien qué mensajes traslada al ámbito de los grandes actores, pues se piensa muy bien seleccionar esos mensajes y definir prioridades y ayudar a crear visión. Y ellos siempre insisten que la descarbonización de la movilidad urbana, si hablamos de la movilidad urbana o movilidad metropolitana, pasa por tres grandes líneas de acción. La primera de todas es evitar viajes, ahorrarnos esos viajes que no son necesarios. La segunda es cómo trasvasamos esos viajes necesarios a modos más sostenibles. Ahí el papel de transporte público es de una enorme importancia, pero los propios vehículos privados pueden jugar un papel muy importante si tienen más ocupación. Problema que ahora tenemos en el contexto del coronavirus con la ocupación de los vehículos. Pero, por ejemplo, en las grandes ciudades, el aumentar el índice de ocupación un poquito para la movilidad metropolitana que llega a la ciudad, o bien para la movilidad metropolitana que tiene como destino la periferia o otro punto de la área metropolitana, era una de las líneas, y creo que sigue siendo una de las líneas más prometedoras, aumentar la capacidad. Pues bien, evitar en primer lugar. En segundo lugar, ese trasvase, shift, ¿no? Dicen en inglés. Y en tercer lugar, improve, mejorar las máquinas. Entonces hay que trabajar en las tres materias. Hay que trabajar en mejorar las máquinas, pero hay que trabajar muchísimo en el trasvase modal y hay que trabajar muchísimo en evitar viajes. En este momento en el que estamos todos confinados en casa, voy a poner el cable que si no me quedo sin batería en el ordenador, y me pasa como a los usuarios de los vehículos eléctricos, ¿no?
No, a ellos no les pasa nunca. Exacto, como a los malos usuarios, como a Si los, no lo dices tú, lo digo yo. como a los primerizos o los inexpertos, ¿no? Pues en estos momentos se está demostrando que hay muchas cosas que se pueden hacer sin desplazamientos físicos, en lo que es movilidad de personas. Una de las cuestiones también importantísimas que se está demostrando en la actual situación es la importancia de la movilidad y del transporte de abastecimiento y de carga-descarga, al que hacía referencia May, ¿no? Es vital todo ese transporte que parece que no es tan visible, al que no se da tanta importancia, los medios, los periódicos, y es vital. Es uno de los transportes prioritarios. Es decir, tenemos una capacidad diaria limitada y hay una serie de sectores de la movilidad que tienen que tener prioridad respecto a otros. Y uno es el del abastecimiento, el de la carga y descarga, como lo es el transporte público. Pues bien, estamos viendo cómo podemos hacer cosas sin desarrollar tantos desplazamientos. El teletrabajo es una de las grandes asignaturas pendientes. España está en unos índices bajísimos de teletrabajo. Yo creo que el INE da unos datos a finales de febrero, o por lo menos los medios de comunicación se hacían eco a finales de febrero o a principios de marzo de esos datos, porque ya se preveía en lo que íbamos a entrar. Y España está en unos niveles bajísimos, como lo están otros países de nuestro entorno, aunque bueno, los países escandinavos creo que están en un 15% de media. Ayer el Banco de España señaló que hay ciertos sectores empresariales que pueden tener en teletrabajo hasta el 60% de su volumen de empleo. Y yo ayer escribía un artículo donde daba una importancia enorme a algo que pasó en Londres 2012, donde tenían el sistema de transporte público, cuando iban a organizar los Juegos Olímpicos, tenían un sistema de transporte público al límite de su capacidad en horas punta, con 15 millones de viajes, y en unos pocos meses iban a llegar 3 millones de viajes al día, tenían estimados. ¿Cómo hacían para encajar 3 millones de viajes al día estando el sistema saturado? Pues lo que hicieron fue un programa que se llamaba Keep on Moving, o sea, on running, ¿no? Parar de moverse, con la idea de que la ciudad tiene que seguir moviéndose, pero ese movimiento, ese dinamismo de la ciudad no implica que tenga que estar haciendo viajes inútiles, absurdos, que entorpecen, que bloquean la movilidad necesaria, ¿no? Bueno, pues lo que consiguieron con un papel muy importante de los directores de recursos humanos, importantísimo, de las grandes empresas, bueno, de las empresas de más de 100 empleados sobre todo, pues consiguieron que 1,5 millones de personas en algunos días, en otros 800.000, tomaran una decisión personal de cambiar lo que era su rutina. Bien, decidiéndose las 3 R's, ¿no? Igual que están las 3 R's en materia de residuos, las 4 R's en materia de movilidad. Reduce, reducir ese viaje que puedes evitarlo. O reroute, hacerlo por una vía distinta que está menos congestionada. O retime, hacerlo en otra hora. La importancia de las horas valle respecto a las horas punta. O remote, reconsiderar el modo. Hubo una campaña potentísima con una creatividad genial en narrativa y dibujos, que lo hizo Sachi, que estaba todo Londres lleno, con cuñas de radio, donde te estaban animando a que estuvieras listo a cambiar tus hábitos, a ser flexible, a replanteártelo, a planificar, a funcionar en tiempo real y en cualquier caso. De todo esto, a mí me parece que lo que tiene una importancia vital y en estos momentos que para la desescalada va a ser de una importancia enorme, es la combinación del teletrabajo y la flexibilidad laboral con el transporte público, aplanando la curva de demanda en las horas punta, en los nodos que están donde hay aglomeraciones, y utilizar las horas valle, porque necesitamos utilizar el transporte público, colaborar, apoyar nuestro transporte público y aportarle tarifa al transporte público. Muy bien. Muchas gracias a los tres. La verdad es que habéis tocado muchísimos temas. Algunos eran preguntas concretas que íbamos a tratar después. En el chat también están saliendo bastantes cuestiones. Antes de seguir, hemos hablado de un incremento en los desplazamientos de las personas, de los ciudadanos, un aumento en los últimos años.
y de la complejidad del sistema. Sin ánimo de tener ningún resultado científico, simplemente que hemos preparado una pequeña encuesta entre todos los participantes que estamos aquí para coger un poco el pulso de qué necesidades de transporte tenemos en nuestra vida laboral. Álvaro, no sé si puedes ponerla. Es una simple encuesta con 2 preguntas para todos los participantes para que veamos cuál es nuestra dependencia de esa movilidad diaria por motivos de trabajo que tenemos y que a lo mejor nos puede dar una idea de por dónde pueden venir las soluciones. Podéis contestarla cada una de las personas que estéis conectados. Bueno, tenemos aproximadamente el 60%. Mientras vemos los resultados, quería que profundizáramos en alguno de los temas que habéis comentado de pasada y concretamente hay una pregunta en el chat que hace Ramón Linaza, que hace Ramón Linaza en relación a la movilidad sostenible, equiparándola con la movilidad eléctrica. Este es un tema que en las charlas que damos en Climate Reality es una pregunta muy habitual que a nosotros nos hacen en las charlas, que es el vehículo eléctrico es solución en cuanto que elimina emisiones directas de los motores de combustión, de gasoil, de gasolina, etc. Pero por otro lado tiene un impacto ambiental muy grande en todo el proceso de fabricación, en las baterías y además la energía que consume solo es energía renovable si nos basamos en un mix energético que ya haya hecho la transición hacia un modelo 100% renovable, que en muchos casos todavía no es así. Entonces, mi pregunta es, ¿el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica, es solo solución? ¿Es solo solución al problema de las emisiones o también es parte del problema? Me salto dentro, ¿vale? Sí, por supuesto. Vamos a ver, el vehículo eléctrico tiene 2 cosas y una de las principales que tiene, o sea, tiene varias, ¿no? Pero quizás las 2 más relevantes son, primero, que en todo su proceso, desde que se fabrica la electricidad hasta que ayuda a mover el coche del pozo a la rueda, que se dice, es de largo el más eficiente de todos. Es el más eficiente de todos incluso en los peores casos posibles. O sea, sí que puede ser cierto que en un país como Polonia, en el que toda la electricidad se produce a base de carbón, etcétera, pues puedas estar puedas estar cerca en un buen coche de combustión con un vehículo eléctrico. Pero vamos, con la información que salió el año pasado, salió un informe bastante bueno de la Agencia Europea de la Energía en la que decía que a lo largo de toda la vida del coche el impacto de un vehículo eléctrico era menor en su entorno a nivel general, no solamente en cuanto a gases de efecto invernadero, era menor que el de un coche de combustión. Pero es que además esto va cambiando, porque una parte importante de lo que se le achaca al coche eléctrico, y se le achaca al coche eléctrico y no a llevar un móvil, que nadie pone ninguna pega, ¿no? Es que las baterías cuando se fabrican principalmente en China, y en China, hoy por hoy, la mayor parte de su energía, aunque sea un país que está corriendo a toda velocidad hacia renovables, pues la mayor parte de su energía se produce con carbón. Por lo tanto, la fabricación de una batería que requiere bastante energía, pues en una buena parte está hecho con electricidad producida con carbón. Pero está claro que incluso ahora mismo ya es menor el impacto y a medida que va pasando el tiempo este impacto se va reduciendo considerablemente, ¿vale? Hay otra cosa que se empieza a tener en cuenta ahora y al principio o hace unos años no se tenía en cuenta del mismo modo, es que primero, como he dicho antes, la batería de un coche dura lo mínimo, como mínimo dura la vida del coche dentro del coche, pero después tiene una segunda vida. Tiene una segunda vida para ayudar a ecualizar
la curva de consumo de la electricidad, de manera que energía renovable de viento que se produce durante la noche puede almacenarse en baterías hasta que llegue el momento de consumirse, o o energía que durante el día puede producirse porque es fotoeléctrica, en un futuro será mucho mayor de lo que es ahora mismo, puede igualmente almacenarse para colocarse después en el momento en el que se necesita. Esa es la primera. Relacionada con esa está lo que se llama vehicle to grid o vehículo a la red. Si uno hace un número muy fácil, en un mundo en el que hay, o en una España en la que hay 5 millones de vehículos eléctricos, la batería media que hay en este momento del coche que se está vendiendo es de 43 kilovatios hora, y el uso medio que se hace, vuelvo a insistir, teniendo la libertad para irte lejos cuando tú quieras, pero el uso medio que se hace del vehículo es de 15 kilómetros diarios, hay una enorme cantidad de batería que queda libre para jugar con ella. Para cargarla cuando por la noche están los molinos funcionando y hay que desconectarlos, como hace ahora el CECRE, porque no hay nadie que utilice esa energía, bueno, pues los usuarios de vehículo eléctrico ahora mismo ya no están obsesionados con tener la batería al 100% porque tienen 400, 300 kilómetros de autonomía, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo su batería está a nivel medio. Si esto se integra dentro del sistema eléctrico, por la noche, cuando se produce la energía, se cargarían baterías de coches eléctricos que se utilizarían a las 12 de la mañana, cuando más consumo eléctrico hay por parte de la industria. En un coche enchufado en su trabajo se le cogería esa energía que se ha producido como renovable para alimentar ciudades en vez de tener que poner en marcha más grupos térmicos, ¿no? Entonces, el vehículo eléctrico, aparte de que, como he dicho, y que quede claro, a lo largo de toda su vida su impacto es siempre menor que el de un vehículo de combustión, es que hay factores adicionales como ese segundo uso de la batería y como la intervención como un agente más del sistema para favorecer la fabricación de energía distribuida o la generación de energía distribuida, y para favorecer la integración de renovables, porque va a ser un agente básico en la integración de las renovables en el futuro. Eso no se puede hacer con ningún otro combustible. He visto una pregunta que hablaba del gas. Bueno, el gas ayuda, sobre todo si es gas natural, ayuda porque, como Mai sabe muy bien que es colega, el gas natural es sobre todo metano. El metano solamente tiene un carbono y 4 hidrógenos, por lo tanto produce menos CO2 y más agua que la gasolina, que son cadenas muy largas, ¿no? Entonces, ayuda, sí, pero el gas no es un elemento que pueda integrarse dentro del sistema eléctrico. Los coches eléctricos de hidrógeno, que son eléctricos también, en un futuro sí tendrán una posible participación de la misma manera. Almacenando el hidrógeno se puede utilizar como vector energético, almacenando energía que se produce cuando está disponible y no hay quien la consuma, pues se puede utilizar el hidrógeno a base de extraerlo de agua por electrolisis y utilizarlo después en transporte o integrarlo dentro de la red de gas natural. Sí es un elemento que interviene y que ayuda a la integración de renovables, pero son los dos únicos procedimientos que hay en este momento para ayudar a integrar renovables. Lo que quiero decir es que el vehículo eléctrico no solo es una cosa que no hace ruido y que no contamina cuando se mueve, sino que puede y será un elemento clave en lo que es integración de renovables y optimización del funcionamiento del sistema eléctrico. Sí. Mai, te veo con ganas de intervenir. Sí. Sí, más que nada porque, mira, estos diálogos los llevamos realizando mucho tiempo y a lo mejor también por eso estamos así, porque a mí me da mucha rabia ver que Aidive, Rafa en este caso, se tenga que explicar o justificar sobre el coche eléctrico. Lo que no cabe duda es que siempre va a ser mejor que un vehículo diésel o un vehículo de gasoil, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener claro es que la movilidad sostenible no es solo un coche.
Como además están diciendo los chats, evidentemente la mejor movilidad es la que no es necesaria. Y antes Antonio lo decía, el teletrabajo, bueno, pues el teletrabajo ha venido para quedarse, si Dios quiere, y al menos así tenemos que hacer y trabajar por ello, que no es lo que estamos haciendo ahora. Muchos hemos estado teletrabajando, como decía antes Rafa, 14 horas, pero esto no es teletrabajo. Pero hay un dato pre-COVID que es 40 millones de desplazamientos al día en España, 40 millones de desplazamientos al día para ir a trabajar. 60% en coche y 60% con un único ocupante. Así que efectivamente tenemos un largo recorrido y una oportunidad de mejora que tenemos que aprovechar. Vehículo eléctrico, cuando sea la alternativa al vehículo, evidentemente el eléctrico es lo mejor. Cierto es que la movilidad sostenible también es, y vuelvo a lo que decía antes, la movilidad sostenible es también el que nosotros, cada uno de los que estamos aquí opinando, digamos, oye, voy a comprar y además ahora con la situación, o sea, el e-commerce venía creciendo a 2 dígitos por año y la situación COVID lo que está haciendo es que nos hayamos vuelto locos y haya compañías que todos tenemos en mente que están, bueno, con volúmenes espectaculares, ¿no? Y eso también es movilidad y nos estamos cuestionando cómo es esa movilidad. Nos estamos cuestionando cuando compramos si realmente necesitamos que nos lo traigan en 1 hora, que eso es la anti-optimización de por sí. Ya sin entrar en si vehículo eléctrico o vehículo de gas, que cualquiera de los dos me valdría con tal de que no sea de diésel o de gasolina. Ya no nos planteamos eso, ya es el, pero yo como consumidor, vale que cuando pueda ir andando a un sitio o pueda utilizar transporte público, pero cuando compro, realmente estoy viendo el comprar en esa tienda de proximidad que además sostenibilidad no solo medio ambiente, sino generar esa economía local, o estoy comprando un producto que me está viniendo de China, que también tiene un impacto ambiental, que además, como bien antes decíamos, energéticamente y sosteniblemente no es precisamente el que mejor salga en la foto, que además me viene a mi casa, pero oye, que viene con un súper embalaje, que también es sostenibilidad, y que eso sí, que me lo traigan en 1 hora, aunque no esté, ahora ya sí, pero aunque no suela estar, eso también es movilidad. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y tenemos que pensar que todos apostamos y sabemos que el transporte público es necesario y vital y que si se puede utilizar es la mejor alternativa, pero se nos está olvidando todo el transporte compartido. Y hoy precisamente me compartían unos datos que era, pues eso, 40.000 autocares, 70.000 puestos directos en España que están parados ahora mismo y que corren el riesgo de desaparecer y que cuando necesitemos ese transporte compartido y donde esté un autobús, ojalá que además sea eléctrico, que para eso, y Rafa lo sabe, hay empresas aquí en España que están fabricando ya esos vehículos en eléctrico, que además generaríamos más negocio verde, que empecemos a pensar de forma estratégica, que no solo entremos en debates de pero el vehículo eléctrico es bueno o es peor, es mejor que el gas, es mejor que el diésel y la gasolina, y con eso ya tenemos que coger y decir, oye, pues allí donde quepa habrá que apoyarlo, pero también habrá que apoyar el teletrabajo, habrá que apoyar el transporte compartido, habrá que apoyar toda esa movilidad en bicicleta, que es ese gran protagonista que está cogiendo poder, menos mal también gracias a esta situación, pero la movilidad sostenible no es una única solución. Luego nadie se tiene por qué justificar de, bueno, esta es mi solución, pero bueno, no. La solución del vehículo eléctrico es ideal cuando puede ser. La solución de no moverse es ideal siempre y cuando no pueda ser. Y estamos hablando de teletrabajo, pero tendríamos que dar un pasito más allá y hablar de la movilidad al trabajo. Donde la movilidad al trabajo son planes de movilidad que no solo sea el te pongo el ordenador, porque aunque esto acabe normalizándose en algún momento, sí es verdad que tampoco es sano que la gente esté el 100% de su jornada laboral en su casa. Siempre es necesario tener esa interacción persona a persona o con clientes. Luego, la movilidad al trabajo va a ser clave para que esos desplazamientos que sí o sí va a haber no vuelvan a esos 40 millones, se reduzcan, pero además esas alternativas que se den sean en transporte compartido, llamémoslo público, privado, que además sea sostenible, cuando pueda ser eléctrico o de hidrógeno, será esa la mejor opción que tengamos que apoyar. Cuando no haya otra opción, será de gas, pero sí que también seamos conscientes de esa otra movilidad que no vemos, pero que estamos generando, que es esa compra. Esa compra que estamos haciendo, insisto, que está creciendo el e-commerce a 2 dígitos por año hasta el pre-COVID, ha sido llegar la situación pre-COVID y el e-commerce se ha disparado. Y eso nos vamos a encontrar con una vuelta a esa nueva normalidad, que a mí odio la palabra, también lo digo, me da hasta rabia estar usándola, donde vamos a ver ciudades con muchos más vehículos para la distribución
que como al igual que el teletrabajo damos por hecho que tienen que llegar, es cierto que la movilidad de mercancías es esencial y la tenemos que cuidar, pero también es cierto que están entrando o que ya llevan tiempo, agentes que están teniendo un impacto en la ciudad por unos hábitos de consumo que nos están generando y en los que estamos entrando, que cuanto menos tendríamos también que pagar por ello. No solo pagar porque me lo lleven una hora, sino pagar por el impacto ambiental y social que estamos provocando por esa decisión de compra. Ya está. Me dejáis ahí por ir avanzando en el debate, quería compartir los resultados que estáis viendo de la votación, que creo que son bastante elocuentes y lo que hacen es ratificar lo que Antonio nos estaba contando previamente de este aumento en la necesidad de desplazarnos cada uno de nosotros. Porque incluso en una audiencia, que es la que tenemos aquí, que tiene un filtro importante porque estamos, esto es un webinar organizado por una asociación medioambiental, donde muchas de las personas que se conectan están muy sensibilizadas y demás. Incluso en esa situación, lo que vemos es que la distancia es de más de 10 kilómetros en el 42% de los casos, la que hay que recorrer para ir de casa al trabajo o viceversa. Y además también estamos viendo que la opción más votada es que ese desplazamiento se realiza en coche o en moto particular, seguido por el transporte público. Esta es la foto actual que tenemos. Por otro lado, tenemos esta situación del COVID-19 que lo que ha hecho es parar toda la situación de golpe, y todos estos intentos de cambio que personas como vosotros y asociaciones, empresas, etcétera, llevan muchos años realizando, posiblemente eran muy difíciles de llevar a la práctica porque teníamos una inercia muy fuerte, porque tenemos un sistema muy complejo moviéndose a mucha velocidad y que es muy difícil cambiar esas inercias. Sin embargo, ahora tenemos un sistema que está mucho más parado y, por tanto, lo que se abre es, entiendo, una ventana de oportunidad. Quería preguntaros cómo lo veis, porque por un lado, sí es verdad que el teletrabajo hay una oportunidad para que se consolide, para que determinados desplazamientos disminuyan. Tenemos más sensibilidad por el uso del espacio público, porque recupera el espacio para los peatones, pero por otro lado, lo que estamos viendo es que el transporte público, que es una pieza esencial en la movilidad, lo que se está recomendando es que no se utilice. Y ahí vamos a tener un problema también muy grave. Por parte de las autoridades sanitarias se da un mensaje de recomendación del vehículo privado frente al transporte público. Es un mensaje que se oye mucho ahora mismo. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. No, yo pido que se utilice el transporte público y además debe ser ahora mismo una de nuestras principales preocupaciones, comprometernos a favor de nuestro transporte público. Igual que la sanidad pública, con ayuda también del sector social, privado, pero la sanidad pública ha sido un sector esencial, es un elemento de cohesión, es un pilar vertebral de lo que somos como comunidad, y han estado y siguen estando en la primera línea de respuesta a esta situación dramática. Y nosotros no solo les aplaudimos y lo reconocemos, sino que tenemos una posibilidad de colaborar con ellos. ¿Cómo? Pues pacientemente, habiéndonos quedado en casa y quedándonos en casa para evitar el desbordamiento de la atención sanitaria, hospitalización, cuidados intensivos, teniendo los cuidados de higiene, etc. Pero el transporte público, los empleados del transporte público, lo que representa el transporte público en nuestra sociedad, es algo de una importancia enorme en el que tenemos que poner cada vez más el foco. Y eso implica utilizarlo, pero utilizarlo de una manera óptima. De ahí que yo creo que uno de los principales desafíos en el que todos nos tenemos que comprometer, veo que hay asociaciones de consumidores aquí en el chat, pero todo tipo de entidades, las empresas, tienen que comprometerse a aplanar esta otra curva de demanda, que es aplanar la curva de demanda de las horas punta del transporte público, pero utilizando el transporte público. Es verdad que los aforos se van a quedar en un 45-50. La última indicación del Ministerio, porque el Ministerio en un primer momento salió fijando unos aforos del 30% y posteriormente lo ha corregido. Y lo ha corregido gracias a que prácticamente todas las comunidades autónomas
le dijeron al Ministerio desde la experiencia práctica que tienen las comunidades autónomas. Y eso es un buen ejemplo de cultura federal, de cómo un gobierno nacional que toma la medida escucha a quien sabe mucho más y se convence de que las cosas son así, y por tanto ha pasado de 1/3 a un 50%, que luego las comunidades pueden fijar, pues a lo mejor en un 45%. En el caso de Madrid yo creo que está en asientos sentados, unos y otro no, y me parece que son 2 personas por metro cuadrado aproximadamente. Pero vamos, pongamos una capacidad del 45%. Pues bien, tenemos que conseguir que en las horas punta lo utilicen quien lo tiene que utilizar. Y hay sectores laborales que pueden permitirse la flexibilidad laboral, que pueden ir en horas valle, que pueden hacer teletrabajo. Y decir teletrabajo implica no caer de nuevo en todo o nada. Estamos hablando a lo mejor un día, o 2, o 3 días. O 3 tardes. Es decir, cuando llegaron los Juegos Olímpicos a Londres, claro, el teletrabajo se impuso para muchas personas en el 100% de su jornada, pero algunos ya hacían teletrabajo un día y les escuchabas y te contabas. Y dices, mira, yo utilizo el tren en esos commuting largos para leer los documentos y las cosas de trabajo. Me concentro en el transporte público. En la oficina tengo las reuniones, pero cuando tengo que escribir, donde me concentro es en casa. Entonces, ese tipo de experiencias la tienen un sector muy grande y es donde se puede contribuir a eso. Pero no todo acaba en eso. Hay aspectos estructurales que tienen que ver con el diseño urbano, que es de una enorme importancia y que sería entrar en otra dimensión, pero hay que reconocer que tenemos unas áreas metropolitanas y la encuesta que hemos hecho aquí, esta encuesta, mini encuesta domiciliaria con 2 preguntas, de alguna manera refleja una realidad del área metropolitana. Las ciudades grandes globales tienen una ciudad central y una serie de ciudades que no se las puede llamar satélites porque tienen entidad para no ser satélites. Pero lo cierto es que la ciudad central sigue actuando como centro de gravedad. Y esas estructuras, esas áreas metropolitanas son un problemón. Quiero decir, lo hemos hecho mal. Está hecho. Y ahora la cuestión es no seguir haciendo mal lo nuevo que hagamos y tratar de actuar regenerativamente en ese entorno. Tratar de generar la mayor centralidad posible en cada área. O sea, tratar de equilibrar hasta donde sea posible empleo-residencia. Esto nos lleva a cuestiones que muchas son de software y no de hardware. Potenciar mucho más la sociabilidad básica de los entornos de lo que ahora se llaman 15 minutos, que es lo natural, es lo básico. Y ahí podemos avanzar mucho. Pero desde luego todo eso debe implicar reducir desplazamientos. Podemos reducir desplazamientos incluso en área metropolitana compleja, como es Madrid, como es Tokio, como es Londres, infinitamente más complicadas las suyas, casi lo nuestro es de juguete, pero tenemos que poner mucha inteligencia. Pensad que en el año 68, en la glorieta de Atocha, se pone un escalestric, ¿os acordáis? Ese escalestric estaba hecho como una infraestructura que debía recoger toda esa gente que vive fuera de la ciudad y que acude a la ciudad todos los días. Y la solución que se imagina es esa. Gracias a Dios, en el 86 se reconstruye ese escalestric y ese es es un símbolo de construcción humanizadora de la ciudad y sabemos que podemos captar o que se puede generar ese flujo sin necesidad de esas infraestructuras. Se ha potenciado mucho más el transporte público, los intercambiadores, pero podemos ser mucho más inteligentes y hay una necesidad de ponerle mucha más inteligencia a esto para ahorrarnos muchos desplazamientos. No podemos volver a la cantidad de viajes innecesarios y absurdos que estábamos hechos. Lo podemos hacer, somos capaces de hacerlo. Mi pregunta, la intención de mi pregunta era más en cuanto a las decisiones individuales que cada uno de nosotros como ciudadanos tendremos que tomar una vez que vayamos saliendo de este confinamiento y volviendo a una situación de relativa normalidad. Lo que yo os planteaba es, ¿se consolidará ¿Pensáis que las empresas están preparadas para consolidar esta tendencia del teletrabajo y reducir el número de desplazamientos? ¿Pensáis que muchos usuarios del transporte público van a tener miedo de estar en un medio en el que comparten espacio y proximidad con muchos viajeros y se van a pasar al vehículo privado? Todas estas decisiones que cada uno de nosotros vamos a tomar,
¿pensáis que nos van a llevar a un escenario más sostenible en cuanto a la movilidad en el corto y medio plazo o vamos a ir a una situación peor de la que veníamos? ¿Cómo lo veis? David, perdóname que vuelvo a utilizar, disculpadme, pero es que le doy mucha importancia a insistir en el transporte público. En el transporte público es obligatoria la mascarilla. Con mascarilla, con una mascarilla adecuada, nosotros tenemos un nivel de protección alto. En el transporte público, incluso aunque seamos exitosos y consigamos aplanar la curva, va a haber momentos en que la distancia interpersonal se va a desbordar. Y eso no tiene que generar pánico, ni tiene que generar estigma. Llevando mascarilla tenemos un nivel de protección suficiente como para que no exageremos ese riesgo. Hay estudios, no en España, pero en otras ciudades, de cuál ha sido el grado de aportación al contagio del transporte público respecto a otros, en Nueva York, en Berlín, etc. Claro, estamos hablando del contagio cuando no se usaba mascarilla. La mascarilla es fundamental y entre todos tenemos que hacer pedagogía para relativizar las imágenes que van a aparecer en algún momento, donde en un intercambiador o en cierta hora punta, pues se desborda ese límite. Relativicemos, no estigmaticemos. Hay un miedo inicial y luego hay un miedo residual que tenemos que luchar contra ello y, por supuesto, a la vez tenemos que tratar de ser muy eficaces en cómo dimensionamos el nivel de ocupación y demanda. Pero quiero insistir muchísimo en la mascarilla, en vencer el miedo y en animarnos todos a utilizar el transporte público y a dar ejemplo y a defender nuestro transporte público. Y por completar un poco, lo que sí también tenemos que tener claro es que esta situación probablemente se vuelva a repetir o no, pero esa incertidumbre las empresas la van a tener que gestionar, ¿no? Y cuando digo empresas, ojo, que esto es algo que también digo organizaciones, porque esa movilidad de la que hablamos, tan importante es que las empresas tomen conciencia como que cualquier tipo de organización, y ahí la administración juega un papel muy interesante, también sea ejemplo, ¿no? Y empiecen a establecer esos planes de movilidad al trabajo. Pero el teletrabajo, aunque haya sido implantado deprisa y corriendo y haya que tomar ahora un poco de tiempo y empezar a tener en cuenta temas como la ciberseguridad, prevención de riesgos laborales, bueno, normativa que hay que también tener en cuenta. Sí es verdad que es lo que ha venido a ayudar a que muchas organizaciones sigan haciendo una actividad. Entonces, conscientes de que esto puede volver a repetirse, tienen que tenerlo ahí, cuanto menos preparado por si vuelve a pasar. Y además, lo que también ha demostrado es que les está dando una productividad y probablemente dé un ahorro en costes de estructura de las instalaciones, de mantenimiento, unos costes que damos también muchas veces en las organizaciones por hecho, pero que el teletrabajo puede optimizar. O sea, que en lo que a teletrabajo se refiere, sí es verdad que, como decíamos antes, no será un 0-100, pero sí aquellos que ya lo tenemos, lo vamos a seguir teniendo y habrá que definir el porcentaje y el mejorar las condiciones. Y sobre lo que dice Antonio es que totalmente de acuerdo, pero que volvemos a lo mismo. O sea, el problema está en la información. Por eso es tan importante que sepamos informar a los usuarios de movilidad y a los demandantes de movilidad, que no tienen, como decía, que ser el mismo, o sea, que son cosas distintas. Yo me muevo, pero al mismo tiempo mi decisión hace que otros se muevan, de informar de las alternativas que hay y además de cuáles son las más sostenibles. Pero mensajes que hemos visto de se recomienda no uso de transporte o va a volver a se recomienda el uso del transporte individual, bueno, pues son perjudiciales. Entonces, tenemos que tener también esa visión de sostenibilidad global, que la sostenibilidad no es solo medio ambiente, es economía, es sociedad y es medio ambiente. Entonces, mensajes de ese estilo pueden hacer que el transporte público tiemble. Insisto, que el transporte colectivo privado, vuelvo, 40.000 vehículos, autocares, que eran los que iban a los coles, los que muchas veces conectan ciudades o llevan a la gente de un lado a otro o a las empresas, están en riesgo y los necesitaremos algún día, no los tendremos y entonces sí, no nos quedará otro remedio que ir a ese coche particular que tanto o que tampoco nos gusta,
Entonces, bueno, que sí que seamos conscientes, que seamos conscientes de cómo tenemos que llegar al decisor, que somos nosotros, cada uno de nosotros, dándoles todas las alternativas, que muchas veces será la no movilidad, o el ir andando, o el ir en bici, o la que sea, o el vehículo eléctrico, o el vehículo de gas, o el vehículo diésel si no queda otra, pero compartido y utilizado de forma eficiente. Todo aquello que venga a reducir el impacto que hoy en día estamos generando. Y que no es solo ya el impacto, porque empezabais hablando de cambio climático, pero a mí también es otra cosa que veo necesaria, lamentablemente, seguir diciendo, que una cosa es el cambio climático y otra cosa es la calidad del aire. Y es que, o sea, tenemos que poner foco también en que esas medidas que tomemos a cabo, que llevemos a cabo, vengan a ayudar el problema de la calidad del aire que está matando a 400.000 personas en Europa, 4,3 millones en el mundo, 4,3 millones de muertes prematuras por calidad del aire. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, oye, ¿qué soluciones son las que hay en el mercado? Y en ese sentido, y ojo, yo quiero muchísimo a Rafa y quiero muchísimo a Edive, la realidad es que emisión en ciudad, impacto en esa calidad del aire, en su uso, pues hombre, ahí el vehículo eléctrico tiene un papel también interesante. Por eso digo que el error también es que empecemos a decir cuál es la mejor alternativa, porque dependerá de para qué la necesitemos, pero sí que informemos de todas esas alternativas que hay, que sí informemos en positivo, dejemos ya de criticar todo, insisto, será siempre mejor que un vehículo, que ese vehículo que va con un único ocupante, que normalmente es diésel, en esos 40 millones de desplazamientos diarios que hablábamos, siempre será mejor que eso. Así que vamos a construir en positivo, pero sobre todo informemos al usuario, porque sigo insistiendo que no somos conscientes de nuestros impactos ni en calidad del aire ni en CO2, ni de las alternativas que hay para poder tomar la mejor decisión. Nos quedan, se nos va pasando el tiempo bastante deprisa, la verdad. Nos quedan 6-7 minutos apenas y va a ser imposible seguir todas las preguntas que hay en el chat, pero sí que hay un tema del que me gustaría hablar, que es el de la bicicleta. Yo aquí os muestro una imagen de Copenhague, que podría ser de muchas otras ciudades europeas, donde la hora punta básicamente lo que vemos son bicicletas en las calles, donde más de la mitad de estos desplazamientos se realizan en bicicleta y, sin embargo, en nuestras ciudades en España estamos muy lejos de llegar a esa situación. La pregunta que os quiero hacer, ¿qué es lo que nos falta en España para impulsar el uso de la bicicleta en nuestros desplazamientos cotidianos, no solo para hacer deporte, que en esto sí que está muy extendido, sino para el día a día? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de infraestructuras? ¿Qué creéis que es lo que nos falta para poder impulsar de verdad la bicicleta? Bueno, yo creo que buena gobernanza. Es decir, de todas las líneas de actuación en materia de movilidad sostenible, sabemos que es complejo, una de las más prometedoras, porque aporta muchas soluciones a lo que es desplazamientos personales en un círculo de proximidad. La bicicleta, en definitiva, requiere de una manera de gestionar mucho más sutil, más delicada. Yo la llamaría la gobernanza de las pequeñas cosas. O sea, gestionar la bicicleta en lo que tiene de infraestructura, que no todos son carriles segregados, pero sí que tiene que haber una red básica de carriles segregados y luego soluciones de coexistencia, bueno, hay calles tranquilas, pero gestionar carriles, incluso gestionar esa coexistencia, requiere una inteligencia que tiene que ser colectiva, es decir, no hay nadie con capacidad para diseñar soluciones. Es muy importante que las administraciones sean receptivas al conocimiento que tienen los propios usuarios. Yo tengo aquí un libro, casualmente protagonista, que se llama The Responsive City, de dos tipos muy interesantes que trabajaron con Bloomberg y en Chicago, pero que es la idea de la ciudad que es capaz o sea, de los gestores públicos son capaces de recibir el conocimiento, las propuestas del propio tejido social. Y requiere consensos. Y evidentemente hay una parte conflictiva, porque para abrir hueco para lo que son vías reservadas, que te digo que no toda la bicicleta son vías reservadas, pero hay una red básica, tienes que priorizar esto respecto a actuales ocupaciones del espacio público, por bandas de aparcamiento, muchas de ellas innecesarias, o por un exceso de carriles en ciertas
en ciertas calles. Introducir la bicicleta en la calle no es introducir un carril más y desentenderte, es introducir más complejidad en la calle, y esa calle ya tiene que funcionar distinta. Yo diría que ciclistas somos todos, en la medida en que el conductor no puede andar despreocupado cuando se queja de no, es que se me mete el ciclista. Ya, y el ciclista o incluso el motorista que va en dos ruedas, cualquiera que va en dos ruedas, sabe que tiene que ir con toda la atención del mundo. El conductor tiene que ir con toda la atención del mundo, y todos tenemos que ir con toda la atención del mundo, con cuidado. Ahora bien, esa atención no hace falta que esté en un estado de alerta o de emergencia, porque la gran parte de la ciudad tendría que estar templada y, por tanto, calmada, y no necesitar estar tan excitado. Las ciudades funcionan a dos velocidades. Hay ciertos canales o ciertos colectores que funcionan rápido, dinámicos, pero pasas 3, 4, 5 metros y pasas a entornos calmados que deben ser la gran mayor parte de la ciudad, lo que Buchanan llamaba las áreas ambientales. Bueno, esto requiere una gobernanza donde se actúe a largo plazo, de manera leal, metiéndose la ciudad en la piel, como decía aquel alcalde de Medellín, meterte la ciudad en la piel, sintiéndola, ¿no? Y experimentándola. Yo creo que es importantísimo que quien toman decisiones experimenten recorrer la ciudad en bicicleta, que la sientan, que lo van a agradecer y les va a motivar para actuar. Y por apuntar una pequeña cosa, Sí. que sé que vamos mal de tiempo, pero otra totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, pero aparte tenemos que pensar que mucha de esa movilidad, una vez más, es para ir a trabajar o a estudiar. Entonces, bueno, han venido ya las bicicletas eléctricas, eso es una gran ventaja, pero tenemos que seguir pensando en facilitar ya no solo la movilidad en la ciudad y efectivamente esa convivencia de distintos modos de movilidad para asegurar a ese ciclista, sino también el pensar cuando deja la bici, el que pueda tener un sitio donde dejar la bici, una zona donde acondicionarse para poder ir a trabajar o a estudiar. O sea, es una implicación, y por eso es importante no solo hablar de teletrabajo, sino de movilidad al trabajo, y que empecemos a ver ese impacto global para a la hora de ver los posibles problemas que pueda haber para que exista ese despliegue, el poder solucionarlos. Pero vamos, sí, creo que todos hemos cuanto menos llorado de emoción viendo lo que estaba ocurriendo en Francia y en otras ciudades donde la bicicleta empezaba a coger el protagonismo que todos hubiésemos querido ver también aquí, ¿no? Aquí están más tímidos y es verdad que la ministra ha propuesto, vamos a decir, que se apoye más a la bicicleta en todos los municipios, pero bueno, insisto, creo que hay que ver, nunca mejor dicho, ese viaje de la bicicleta, ese viaje del usuario, para ver por qué todavía no estamos al nivel que nos gustaría ver como en esa foto, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Sí que me gustaría dejar un minuto para una intervención de Rafa, que no ha intervenido en estas últimas preguntas. Y bueno, te pediría concreción, algo concreto en lo que tú creas que podemos avanzar como país en pos de una movilidad más sostenible. Yo creo que España es una potencia mundial a nivel de automoción. Creo que tenemos que apoyarlo y tenemos que apoyar el futuro de la automoción en España en la dirección en la que se mueve actualmente, que es en la de los vehículos eléctricos. Básicamente es la parte industrial que no hemos tocado aquí y que quizá ha faltado y que creo que es importante que todos apostemos por ello. Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra participación. Se nos han quedado un montón de temas en el tintero. Muchos los hemos tocado transversalmente, como todo el tema de transporte por mercancías. Me hubiera gustado hablar de tema de transporte ferroviario en España, profundizar más en el transporte de última milla, electrificación en ese sector, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos han pedido mucha puntualidad. Quiero agradecer también a todos los asistentes, la actividad que ha habido en el chat. Y recordaros que esto es una serie de webinars dentro de todo este decálogo que hemos lanzado desde la asociación, donde queremos dar voz a los expertos para construir un futuro mejor, más sostenible para nuestro país. En la siguiente sesión vamos a tratar un tema muy importante, un tema más de adaptación al escenario de cambio climático que se nos viene encima, que es el tema del agua. Si tenemos un recurso que es valioso y que es escaso en nuestro país, es el agua. Hablaremos con expertos de cómo mejorar esa gestión,
la eficiencia del agua y será el próximo jueves a las 5, como en todos estos webinars. Nada más, daros las gracias a todos, especialmente a los ponentes, cuya colaboración ha sido desinteresada, como la de todos los miembros de Climate Reality, y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.